Damos inicio a nuestra audiencia y desde la plataforma Zoom ya se encuentra con nosotros en este Tribunal de la Tarde Daniel Pou, quien es un politólogo y experto en políticas de seguridad ciudadana y además un amigo de este espacio. Daniel, bienvenido nuevamente. Muy buenas tardes, muchas gracias por extenderme esta invitación y yo pues muy complacido de estar con ustedes. Bueno, vamos siempre a aprovechar pues a Daniel para tratar algunos temas del aspecto nacional y sobre todo con este primer año de gestión de Abinader, pero antes quisiéramos tocar pues algunos temas de la palestra internacional y sobre todo por lo que está padeciendo el pueblo de Afganistán. Las más recientes declaraciones de Biden es que no se arrepiente como presidente de haber retirado las tropas y en función de lo que ha estado aconteciendo. Quisiéramos, desde su punto de vista, cómo usted visualiza el futuro de los afganos en manos de los talibanes. Bueno, como todos sabemos, el movimiento del Estado Islámico es una creación de la CIA, sobre todo en tiempos de Ronald Reagan, que se utilizó para derrocar aquella revolución socialista que se produjo en Afganistán y que introdujo la modernidad, llevó a Afganistán a la civilidad, al reconocimiento y visibilización de los derechos fundamentales de la mujer, de la educación universal, de la salud pública y la erradicación de todos esos atavismos primigenios que durante siglos se mantuvieron dentro de las prácticas sociales de Afganistán. Indiscutiblemente, Estados Unidos contó con la complicidad para la creación de ese monstruo que hoy en día devora las entrañas del pueblo afgano, contó con la complicidad de los Emiratos Árabes y de Pakistán. Eso trajo como consecuencia, pues, que lamentablemente ese gobierno que había iniciado en 1978 y que era parte de un movimiento progresista, pues lamentablemente se vino abajo. El Estado Islámico, con financiamiento de los Estados Unidos y de sus aliados en Medio Oriente, pues tomaron una posición hegemónica y obligó a que incluso el presidente del momento fuera linchado de una de las maneras más cruentas e incivilizadas posibles. Es una historia bastante larga. Claro, el Estado Islámico es uno de esos engendros de la política norteamericana llevada a cabo por la CIA en muchos países para desestabilizar a gobiernos que no se adherían, sobre todo en finales de las décadas de los 90, a la política exterior norteamericana. Hoy en día tenemos el resultado. El problema no es que Estados Unidos se haya retirado, el problema en qué condiciones se ha retirado de los Estados Unidos. O sea, dejando a una población indefensa en las fauces de una hiena que devora todo lo que encuentra a su paso y que pretende establecer realmente un gobierno que realmente no se corresponde con la modernidad, no se corresponde con el Estado de Derecho, un gobierno absolutista enmarcado dentro de una aureola religiosa, pero que no es más que una forma de despotismo en pleno siglo XXI, que sobre todo propende a establecer un precepto religioso como norma de vida dentro de un pueblo, y el que no quiere someterse, no hay libertad de elección, entonces el resultado es que esa persona debe morir por el bien de la humanidad que ellos comprenden como tal. Daniel, hay un aspecto, y creo que los que fuimos testigos del mundo luego del 11 de septiembre asumimos y entendimos que el mundo nunca volvería a ser igual. Desde viajar, el tema de la seguridad, el tema de los controles. Ahora, ante el retorno
del grupo talibán a Afganistán, ¿qué entiendes en el aspecto puramente de seguridad que pudiera preverse? Bueno, los Estados Unidos han pactado con ellos y los Estados Unidos saben cuáles podrían ser las consecuencias de ese pacto, ¿verdad? Y no tan solo los Estados Unidos, los europeos, miembros de la OTAN, que también tenían tropas, porque estamos hablando de las tropas norteamericanas, pero no estamos hablando de las tropas europeas que había en Afganistán. Mira, definitivamente quien pacta con el Estado Islámico es capaz de cualquier cosa, definitivamente. Ahora, claro, ese pacto no descansa sobre los hombros del presidente Biden. El presidente Biden, cuando se prolongó la presencia norteamericana en Afganistán, siendo el presidente Barack Obama, estando en la presidencia de la República, tuvo una diferencia marcada. De hecho, se levantó en el Congreso de una reunión y se marchó, porque él consideraba que ese tipo de vínculo que había establecido Estados Unidos con el Estado Islámico y sobre todo con lo que era el futuro del pueblo afgano, ese pueblo no se lo merecía. El presidente sencillamente ha acatado un acuerdo que se hizo, un acuerdo de Estado. Y en Estados Unidos hay continuidad del Estado. Entonces, no tenemos que asombrarnos. Claro, quien empujó para que ese acuerdo entrara en vigencia ahora fue el presidente Trump, que hoy en día está criticando a Joe Biden, cuando él fue que impulsó y empujó a los Estados Unidos a iniciar realmente el retiro de tropas. Cuando Estados Unidos, fíjense a ver si hay un pacto, cuando Estados Unidos empieza su retirada hace 3 días, ya apenas tiene 3.500 efectivos militares en un país en estado de guerra. Claro, empiezan a salir los europeos, los alemanes, los españoles, todo el mundo empieza y dejan abandonada a la suerte a esa población que incluso colaboró en estos 20 años con la presencia europea y norteamericana en Afganistán. Sí. Daniel, antes de pasar al siguiente tema, recordando lo más reciente, la crisis que hubo en Cuba, ¿verdad? De las protestas por libertad, se suele decir ante esas circunstancias que sean los pueblos que elijan su propio destino, los que quieren. En este caso, ¿aplica para Afganistán? No aplica. No aplica. Porque Estados Unidos impulsó un golpe de Estado. Que si ese gobierno, aunque de carácter socialista, que tuvo apoyo de la Unión Soviética, todavía estuviera en el poder en Afganistán no estaría en las condiciones en que se encuentra. 20 años de ocupación, ¿para qué? ¿En qué progresó ese país? En nada. Fue una ocupación como la de la MINUSTAH en Haití, que a final de cuentas no llevó a Haití a ningún sendero que podríamos decir podría ser satisfactorio. Esos son los tipos de ocupaciones que realizan los Estados Unidos y que Europa les sigue la corriente, que son diseñadas en escritorios por empresas privadas. Pero han mencionado varios países, pero hay dos, no sé si tal vez por omisión o a cuáles razones pudiera obedecerse la no mención, que es China y Rusia. ¿Qué papel juegan dentro de lo que es ya las negociaciones, el sostenimiento y, si se quiere, el reconocimiento o no de este nuevo gobierno? Bueno, China puede tomar una posición en un sentido o en otro. Ahora, hay que recordar que la extinta Unión Soviética apoyó al gobierno antitalibán, que fue derrocado con el auspicio de Estados Unidos. Yo creo que con Rusia la situación de negociación tendría matices muy diferentes. Con China le puedo decir que
posiblemente China intente pues lograr un vínculo para influir en la región y en la zona y tener algún tipo de presencia, no tan solo económico, sino geopolítica. Ahora, con Rusia, indiscutiblemente que existe el interés geopolítico, el aspecto económico no creo que sea de gran relevancia, a menos que se tomen en cuenta los posibles yacimientos de crudo que tiene ese país en su suelo, o que se permita pasar un oleoducto a través de ellos, que eso sería otro tema. Así mismo. Bueno, aprovechando a Daniel Pou, a propósito de que recién arribamos a un año, ¿verdad?, de primer año de gestión de Luis Abinader al frente del gobierno dominicano, se ha de evaluar logros, errores y desafíos que nos expresaría Daniel. Bueno, yo creo que este gobierno tiene sus luces y sus sombras. Y hay que, al momento de usted analizarlo, usted tiene que tener bastante claro que es un gobierno que asumió el poder en medio de una de las pandemias más grandes que ha tenido la humanidad, no República Dominicana, la humanidad en más de un siglo. Una situación bastante difícil. Yo digo que en términos generales el gobierno ha tenido muchos aciertos. Creo que hay una excesiva visión corporativa que lo limita al momento de tomar medidas. Yo creo que nunca como antes, óigase bien, nunca como antes, República Dominicana tiene la oportunidad histórica de realizar las transformaciones que requiere nuestra sociedad para colocarse en el siglo XXI y en una situación más confortable de Estado social y democrático de derechos. Es fundamental. Ahora, si usted me dice cuál es el gran éxito de este gobierno, yo lo localizo en la campaña de vacunación para mitigar el contagio del COVID. Okay. ¿Cuáles son los puntos más oscuros? Sí. Educación, agricultura. Y sobre todo, las dificultades que se ha presentado en torno a los grupos que han apoyado al presidente de impulsar reformas más inclusivas y más democráticas, que claro, eso tendrá que verse un poquito más adelante, porque ya hemos hablado de una reforma constitucional y República Dominicana no puede seguir transitando por una democracia de partidos, porque lo que existe en República Dominicana es una democracia de partidos, para no decir una dictadura de partidos, porque en República Dominicana el ciudadano no cuenta como actor de primera línea en los procesos de toma de decisiones. Para lo único que cuenta es para votar cada 4 años. Pero para realizar todas las transformaciones que requiere el país y enfrentar todos los retos, se va a requerir colocar al ciudadano en un lugar promisorio, más proactivo. Hay un aspecto que me llama la atención, Daniel, y es en el aspecto de educación. La señalas como una de sus sombras. Tomando en cuenta los grandes esfuerzos para salvar el año escolar en ese contexto justo que también analizabas, el tema de la pandemia, ¿dónde y en cuáles identificas esas sombras en el aspecto estrictamente educación? Bueno, se habla de salvar el año escolar. Yo no me conformo con el criterio de salvar el año escolar. Yo lo que creo que el año escolar debió de ser más fructífero. Entonces, en vista de que por múltiples motivos que no merecen ser analizados ahora, el gran porcentaje de la población estudiantil recibió educación a distancia, que no es lo mismo que una educación digital de doble vía,
donde el personal docente interactuara de manera constante con el estudiante, esa educación a distancia debió de contar con un proceso de seguimiento, asesoramiento, fiscalización por parte del personal docente. Y yo le voy a decir que una de las grandes quejas en las diferentes latitudes ha sido que los profesores nunca fueron a monitorear a los estudiantes, a evaluar el proceso progresivo. Una gran parte de los estudiantes tuvieron que estudiar solos porque sus padres ni siquiera contaban con el aval y el expertise para poderlos ayudar y asesorar. Entonces, todas estas fallas debieron de ser atendidas desde inicio. ¿De qué manera? Bueno, sencillamente el personal docente tenía que hacer una labor de seguimiento, de fiscalización de la calidad del proceso de enseñanza-aprendizaje. Eso no se hizo. Y si se hizo fue en muy pocos sitios y lo hicieron maestros responsables que sabían lo que implicaba que estos muchachos estudiaran prácticamente solos. Sí mismo. Yo me he movido por diferentes puntos del país, esa es la queja generalizada. Y me lo han dicho pedagogos muy acreditados, de mucho prestigio. Daniel, ¿a qué atribuyes la reaparición de Leonel Fernández criticando que el pollo y que la comida está cara y al mismo tiempo el silencio de Danilo? Bueno, voy a empezar por lo último. El expresidente Danilo Medina ha guardado silencio, indiscutiblemente que después de un proceso como el que tuvo que transitar al Partido de la Liberación Dominicana, donde quedó en una situación muy deplorable, yo creo que hay poco que decir y sobre todo porque estos últimos 8 años de gobierno del partido del PLD fueron liderados por Danilo Medina y sobre sus hombros recaen todos los errores que se cometieron. Danilo Medina tuvo la oportunidad de preparar este país para una transición hacia nuevos senderos, hacia transformaciones, hacia lograr una situación más inclusiva de participación y no lo hizo. Continuó con un modelo muy apartado de la sociedad, muy enfocado en las élites que los rodeaban, muy similar al que agotó Leonel Fernández entre el 2004 y el 2012 y sencillamente pues salpicado de muchos escándalos con una élite de una cúpula de un partido que no tenían nada, óigase bien, no tenían ya nada que aportar en la política dominicana y pues Danilo Medina, no sé, creo que la mejor manera que él podría tener para preservarse es guardar silencio. Leonel Fernández hoy en día apuesta al olvido. Quiere apostar a que él fue al olvido de que él fue el creador de ese modelo lleno de político, lleno de laberintos oscuros, tenebrosos en la política dominicana, donde lo formal intentaba servir de valladar para que no se percatara, no se percibiera los niveles cuasi despóticos con que se practicaba la política desde el poder que él dirigió en esos últimos 8 años que fue presidente. Entonces, apostar hoy en día al olvido, yo creo que es realmente un acto tragicómico, porque realmente ya los dominicanos no rechazan solo a Leonel y a Danilo, rechazan una manera de hacer política poco inclusiva, donde la democracia fue erosionada, donde el clientelismo era la patente de corso y la sumisión y la adyección a los grupos de poder. Daniel, hay algo que me llama la atención poderosamente y retomo de ti las palabras. Un Leonel Fernández que apuesta al olvido, un Danilo Medina que apuesta al silencio,
¿Cuál sería entonces el destino de República Dominicana? Ah, perdón, debe mencionar, y un PRD que aparentemente hicieron un acto de magia y desapareció. Entonces, ¿cuál sería en términos políticos aquello que es necesario en toda democracia? Un partido de oposición para contrapeso en el ejercicio del poder. Bueno, lo primero es, mi apreciada, es que mientras los partidos sigan y el liderazgo político acariciando ese nicho de confort que le ha venido confiriendo un modelo político donde la democracia al interior de las organizaciones políticas ha sido erosionada en términos extremos, pues yo le voy a decir que lo que van a seguir haciendo es brindarle al país y al ciudadano dominicano la única opción de que se vaya alejando del sistema electoral dominicano y cada vez irán votando más gente. Hoy en día los niveles de compromiso, el anclaje entre el sistema de partido y la sociedad dominicana no constituyen un elemento fundamental, salvo por el modelo clientelar y benéfico que se diseñó para prolongarle la vida a un modelo político desgastado. Pero en corto plazo, quizás no en corto plazo, en mediano plazo, los dominicanos vamos a experimentar lo que ha sido estas 2 décadas de ausencia de democracia en términos estrictos, no de democracia formal, sino de democracia real. Y yo creo que sencillamente se está apostando al voto contrario, al voto castigo, a la debilidad del adversario, no a las fortalezas que yo puedo exhibir. Y sobre todo entre políticos que no tienen ningún nivel de compromiso, ni asumen ningún nivel de compromiso consolidado con la ciudadanía. Esto es un tema que va a ser más tomado en cuenta cuando lleguen las próximas elecciones del 2024. ¿Confías, Daniel, en esta nueva legislatura que pueda ser aprobado el esperado Código Penal dominicano, pues o mantendrá la controversia que conllevará pues a los legisladores a tratar de mantenerse neutral para evitar situaciones entre los dos bandos? Mira, yo creo que hay fuerzas oscuras detrás del Código Penal dominicano, de la no aprobación, pero también hay hay elementos en ese Código Penal dominicano que contienen errores garrafales, errores incluso que van a terminar siendo perseguidos en el Tribunal Constitucional. Y si ese código se somete a un escrutinio, como se sometió la ley electoral y la ley de partidos, que quedó totalmente desarticulada, este Código Penal podría terminar siendo un andrajo y un elemento de frustración para la sociedad dominicana. Yo tomé el texto de ese Código Penal y ahí hay errores que sirven, incluso podrían propiciar injusticias, podrían propiciar canalladas, podrían propiciar incluso situaciones altamente enojosas. No voy a decir los puntos porque sería bastante extenso, pero yo en una tarde que me puse a observarlo, le encontré más de 100 observaciones que realmente podrían ser perseguidas en el Tribunal Constitucional. Muy bien. Daniel, pues agradecido como siempre que estés con nosotros en este Tribunal de la Tarde y nos puedas compartir tu visión acerca de diferentes temas nacionales e internacionales. Gracias. Muchas gracias a ustedes y que pasen feliz tarde y a su distinguido público les tiendo mis saludos. Bueno, muy bien. De esta forma llegamos al final de la entrega de hoy de este Tribunal de la Tarde. Agradecidos de su sintonía y la invitación a mañana de 6 a 7, cuando estaremos con todos ustedes y los dejamos
con la programación de Telefuturo Canal 23. Buenas noches.